Para comenzar esta actividad, me gustaría dejar en claro un concepto muy importante. Terral es un viento seco, fuerte, que nace en la cordillera de los Andes y atraviesa la cuenca del norte del semiárido, que es donde nos encontramos nosotros, y nombre del cual lleva la coordinadora de esta actividad. Coordinadora que se genera producto de un espacio de articulación de distintas individualidades y también colectivos, y cuyos participantes nos definimos como antiautoritarios, anticapitalistas, cuya posición es con perspectiva de clase. La que surge de las grietas de un Chile neoliberal en este 2023, bajo un gobierno criminal que ha generado las condiciones para favorecer también y perpetuar el legado pinochetista. Por lo tanto, es nuestra intención potenciar la crítica hacia estas estrategias pacificadoras del poder constituido, utilizando estos conversatorios como una herramienta para ello, y aprovechar así entre todos este espacio para problematizar, así como también crear y recrear proyectos políticos, ya que en tiempos de desinformación, de confusión también, vemos la urgencia de generar una agenda propia que no responda ni a los delirios constituyentes ni tampoco a las pedagogías de la sumisión que se nos impone hoy la socialdemocracia. Así que en concreto hemos planificado 9 conversatorios cuyos ejes temáticos son 3. El primero tiene que ver con la unidad popular y el golpe militar, ya que nos interesa discutir cómo el gobierno del UP se encuentra tan monumentalizado y elitizado por las retóricas conmemorativas y en muchas ocasiones también carnavalescas, que personalizan allende el hecho histórico, invisibilizando de esta manera la fuerza revolucionaria construida por tanto tiempo por nuestros pueblos. El segundo eje se centra en el avance extractivista y sus resistencias, donde analizaremos las dinámicas de colonización y despojo territorial, producto de la megaminería, del avance de las políticas de transición energéticas y el ecofascismo, que lo único que buscan es desmovilizar en realidad todo tipo de resistencias territoriales. Y por último, el tercer eje está centrado en la educación neoliberal y que pretendemos debatir las características de la educación de mercado y sus contradicciones, considerando el rol de la escuela como perpetuadora de los sistemas de opresión capitalista. Por ello es súper importante resaltar que cada conversatorio será abordado desde una perspectiva crítica situada, dialogando experiencias desde otros lugares, con otros compañeros, compañeras, que comparten nuestro mismo sentido claro y radical y nuestro posicionamiento de clase. Esto a través de qué? De discutir y reivindicar las luchas que van desde las resistencias anticoloniales, la revuelta también de octubre, y todas aquellas luchas que de a poco han vuelto a surgir últimamente. Por eso la invitación es a informarse, compañeros y compañeras, sobre todo con nuestra clase, a compartir también ideas, saberes, experiencias, para aprender todos juntos en colectivo. Porque tras 50 años de golpe militar, Chile se siente como una larga y angosta sala de espera y un territorio violentamente pacificado, el cual no debe ser para nada nuestro destino y tampoco nuestra opción. Para profundizar un poquito más sobre los conversatorios y lo que abordaremos, voy a hablar un poquito sobre el programa que comienza el día de hoy, junto con el compañero Julio Cortés Morales, cuyo tema será 50 años de contrarrevolución neoliberal, resultados y perspectivas. Luego, el segundo conversatorio se centrará en educación libertaria en Chile, experiencias históricas, propuestas y vigencias en el actual contexto neoliberal, con Manuel Lagos Nienes. El tercer conversatorio, de resistencias territoriales en la cuenca del Huasco, con Soledad Fuentealba.
El cuarto, extractivismo al interior del Valle del Elqui, con Manuel Rojas. El quinto, neoliberalismo y conservadurismo en la educación chilena, con Cristian Matamoros Fernández. El sexto, perspectivas críticas a la guía chilena del socialismo, con la coordinadora del Terral. El séptimo, táctica y estrategia desde el campo popular, con Rafaela Racino. El octavo, extractivismo, despojos invisibles y mercados de inclusión, con Fenty Huachicay. Y por último, el noveno, poder empresarial y transición energética, estrategias de pacificación en Chile, neoliberal, con El Jiménez. Queremos en realidad como coordinadora aprovechar este espacio, sumamente importante porque queremos mencionar el reciente caso del día de ayer, miércoles 28 de junio, en Santiago. Jorge, compañero al cual los pacos arrebataron uno de sus ojos durante la revuelta, y este decidió terminar con su vida tirándose al metro. Y hay que decirlo con todas sus letras. Esto fue un homicidio por parte del Estado, en donde la izquierda institucional hasta la extrema derecha son responsables con el afán de proteger y mantener sus privilegios estatales. Lo que corrobora una vez más que tenemos que continuar en la lucha, apoyarnos mutuamente ante este Estado opresor. Ya para ir finalizando, es importante nunca olvidar: libertad a los presos políticos de la revuelta, libertad a los presos mapuches, castigo al gobierno terrorista de Boric y solidaridad a los pueblos que luchan. Muchas gracias por su asistencia y voy a dejar acá al compañero expositor Julio Cortés con su tema. Muchas gracias. Como pudieron escuchar a la compañera, el programa es bastante amplio, bastante completo, y a mí me toca el honor de inaugurarlo con la primera de las exposiciones. Y si hay algo que me gustaría destacar de entrada, es que no sé si se han fijado que en el uso del lenguaje cotidiano hay palabras que están permitidas, que se usan, y otras que no, o que más bien parece como que de qué está hablando esta persona. Uno de esos conceptos es el de revolución. Pareciera que hablar de revolución es algo que ya es como ¿qué le pasó a este compadre? Digamos, ¿qué está pensando? La idea misma cuando fue la revuelta, la cantidad de tinta y saliva que se gastó en decir que es una revuelta, pero no es una revolución, porque no, el concepto de revolución pareciera estar como en el museo de la historia como algo que ya no resulta posible ni imaginable. Y entonces yo parto por asumir que el golpe militar de hace 50 años, no soy el único que lo dice, digamos, hay varios autores del campo, como dijo la compañera, anticapitalista y antiautoritario, que dicen que los 60 fueron una revuelta global, algo bastante único en la historia porque todo el planeta parecía estar revolucionado al mismo tiempo. Y cuando se abren los 70, gran parte del mundo estaba pendiente de lo que estaba pasando en Chile. Chile no era la primera vez que estaba como a la vanguardia de las luchas de clase y de la experimentación política, y la idea de una vía pacífica al socialismo, que fue como lo planteó, digamos, la izquierda institucional, es lo que ha quedado para la historia, como se experimentó una vía pacífica al socialismo y fue interrumpida violentamente por un golpe militar con apoyo de Estados Unidos, lo que todos más o menos sabemos. Pero lo que no se dice mucho es este contexto global, de revuelta global. Y lo que sí se dice, pero no sé si se ha analizado tan profundamente, y es lo que me gustaría tratar de aportar ahora para el debate, es la manera en que ese golpe de Estado en Chile hace 50 años inició una respuesta del mando capitalista a nivel global en contra de la revuelta global de los 60. Una respuesta que fue tan fuerte, tan estratégica, tan profunda, que modificó
la vida cotidiana, modificó, digamos, las percepciones, el lenguaje, hasta el día de hoy. Y es lo que hace, entre otras cosas, que a 50 años de esta contrarrevolución llamada neoliberal, vamos a ver qué significa exactamente neoliberal, porque a veces no es tan claro el concepto, pero bueno, a 50 años de esa contrarrevolución neoliberal, todavía es lo que domina el imaginario y, entre otras cosas, hace imposible pensar estratégicamente en la revolución social, que era el punto de partida de todo esto. Y bueno, hay algunos autores que han dicho, hay un libro muy interesante, se llama Movimientos Antisistémicos, 3 autores, algunos más o menos conocidos, como Wallerstein, que es el que ha analizado, estudiado la idea del capitalismo como una economía-mundo. Y ellos dicen, y creo que esto es bien interesante por unas comparaciones que podemos hacer, que solo ha habido 2 revoluciones mundiales, dicen, la de 1848, también conocida como la primavera de los pueblos, que en Europa se expresó en la revolución alemana, intentos de revolución también en Francia, en varios países, y en Chile son los tiempos de la Sociedad de la Igualdad, Santiago Arco, Francisco Bilbao, y también intentos de revolución por 1850-51. Ellos dicen que las 2 grandes revoluciones mundiales han sido 1848 y 1968. Y agregan, dice, ambas constituyeron un fracaso histórico, pero ambas transformaron el mundo. El hecho de que ninguna de las 2 estuviese planeada y que fueran espontáneas en el sentido profundo del término explica ambas circunstancias. El hecho de que fracasaran y el hecho de que transformaran el mundo. Y eso creo que es posible extraerle mucho jugo a esa frase, porque primero, hace poco estuve en un lanzamiento de un libro que era sobre la revuelta del 57 en Chile, y los compañeros, compañeras que estaban ahí noté que tenían un concepto negativo de espontaneidad. Ellos decían, no, las revueltas no son espontáneas porque expresan una acumulación de conocimientos, de lucha. Es como que se cede a la idea de que lo espontáneo es el despelote, como que es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Yo creo que el concepto de espontaneidad, incluso Marx lo dice en alguna parte, es otro. Dice, lo espontáneo es lo que brota directamente del terreno social de las luchas y no es impuesto desde afuera. En ese sentido, la espontaneidad para mí es algo positivo. Y en estas revoluciones mundiales, y yo creo que hay un símil ahí con lo que pasó cuando fue la revuelta chilena, no fue solo Chile el que se estaba agitando. Recordemos, estaba Hong Kong, Colombia, Irak, Bolivia. El otro día hizo un recuento y creo que entre el 2019 y 2020 hubo revueltas en una veintena de países por lo menos, incluyendo una revuelta muy fuerte en Estados Unidos, como consecuencia una vez más de la brutalidad policial contra la población afroamericana. Y la pandemia y la respuesta del mando capitalista a la pandemia lo que impuso fue una verdadera contrarrevolución también global a partir del 2020 y el momento en que estamos ahora. Pero a lo que voy con esta frase es que las revoluciones no son mega eventos que a veces ocurran, sino que es un proceso que siempre está presente en una sociedad contradictoria, donde hay lucha de clases que a veces se manifiesta abiertamente, a veces pareciera que pasa más piola, pero la revolución no es un mega evento, no es una fecha, no es un acontecimiento a monumentalizar, sino que es un proceso histórico donde la contradicción social estalla y obliga al mando, al dominio capitalista a reaccionar mediante procesos de contrarrevolución. Bueno, para contextualizar un poco más, Chile, entre el 70 y el 73, tengo una cita ahí que, bueno, obviamente creo que son las personas en la primera fila la van a poder ver, pero no importa que yo se las leo, no había pensado en las dimensiones del evento al hacer esta presentación. Pero este es un texto de un autor español que participó en movimientos subversivos de la época, particularmente uno que se llamaba Movimiento Ibérico de Liberación, o MIL, que tenía la originalidad primero
de que daban por superada la distinción tajante entre marxismo y anarquismo. Ellos decían que había que sintetizar lo mejor de ambas tradiciones, en vez de seguir peleando la típica pelea entre rojos y negros, digamos. Ellos estaban por generar un rojo oscuro y a partir de ahí, digamos, redefinir la revolución social. Y además tenían la originalidad de que, si bien hicieron lo que llamaban agitación armada, no eran vanguardistas exactamente y estaban bien ligados al movimiento obrero más autónomo, le daban importancia a la discusión teórica. La plata de expropiaciones la ocuparon en hacer una colección enorme de una biblioteca socialista, Biblioteca Popular Socialista se llamaba, ediciones mayo del 87. Y bueno, un ex militante de ese grupo, haciendo un balance de esa época, tira esta frase que creo que es muy, da un panorama exacto de cuál era el estado de ánimo en ese momento. Dice: por aquellas fechas la revolución parecía estar al cabo de la calle. Catalizan una serie de cambios radicales de la vida cotidiana, de la familia, de la sociedad. Se evidencia que no se puede combatir la alienación desde posiciones alienadas, entre las cuales se incluye la alienación que supone acatar servilmente al partido. El mundo se sacude en la efervescencia. Para pulsar el derrotero global de la época no precisaremos fechas y solo ordenaremos los hechos a partir de un escueto criterio geográfico. Y parte por acá, dice. Entre el 71 y 73, Chile intenta una vía pacífica hacia el socialismo. Pero lo que marca el tono de América Latina es la lucha armada. Desde Argentina hasta El Salvador combaten las guerrillas, tanto las rurales en diversos países de Centroamérica como las urbanas, menos conocidas pero más interesantes para nosotros. Las de Marighella en Brasil, los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo en Buenos Aires, los Tupamaros en Montevideo, y de ahí sigue haciendo una enumeración que es bastante impresionante cuando uno ve la cantidad de organizaciones combatientes que existían. En Oriente Próximo, Septiembre Negro, Frente Popular para la Liberación de Palestina, guerrillas en África, Guinea y Cabo Verde, Sudáfrica. Pero, dice, también el centro del capitalismo siente el zarpazo de la revuelta. En Estados Unidos se sublevan los guetos negros, combate el Ejército de Liberación Simbiótica, los Panteras Negras, etcétera, etcétera. En Canadá también. En Polonia, Italia y Francia, huelgas salvajes descolocan a los sindicatos reformistas, entroncan más con la tradición del movimiento de los consejos obreros digamos, en la primera mitad del siglo XX. En Italia, dice, llegan a actuar hasta 16 grupos armados. Los más famosos son las Brigadas Rojas, pero ahí enumeran muchas más organizaciones. En el Estado español, dice, actúan los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre o GRAPO, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, Acción Revolucionaria Unida, y sigue enumerando. Y concluye, dice, parecía que todo era posible, que el capitalismo se hundía en un naufragio. Y ese era el escenario, digamos, en esos primeros años de los 70, que más o menos hemos olvidado por los 50 años de reacción contra eso que todavía nos dominan y que no hemos logrado todavía romper. Solo en determinados momentos, como el estallido, y ahí uno podía apreciar que en el momento álgido de nuestra revuelta reciente, parecía, o la impresión que me daba a mí, era que la conciencia histórica de nuevo salía a flote y uno se daba cuenta que la ideología neoliberal y todos sus derivados no eran la única forma de ver al mundo ni la manera de relacionarse con las demás personas, pero eso llegó, bueno, podemos analizarlo después, pero en una mezcla, una acción combinada de desviar la revuelta hacia la vía institucional, la ilusión constituyente, digamos, de que si se cambia una hoja de papel va a cambiar la realidad. Eso, mezclado con las medidas decretadas en relación a la pandemia, nos hizo volver de nuevo a la larga y angosta sala de espera, donde cuando uno se acuerda de esto, pareciera de nuevo que está delirando, digamos, a ojos de los demás. El estallido casi como que ha sido olvidado. Un columnista hablaba del país amnésico en una columna del mostrador, Germán Silva, que se llama, no lo conozco, pero una columna interesante, y decía eso, o sea, hace unos meses decía, es casi como si el estallido nunca hubiera existido, o como que fue solo una explosión de violencia y punto. Y nosotros sabemos que en el momento en que ocurrió, durante las 4 semanas que hubo entre el 18 de octubre y el acuerdo del 15 de noviembre, la realidad era muy diferente, pero claro, de nuevo estamos en la sala de espera por ocupar esa imagen.
Bueno, vuelvo a la idea de que revolución no debiera ser un concepto que monumentalicemos tanto. Tenemos, como alguna vez dije, tenemos que revolucionar el concepto de revolución para poder acercarlo y hacerlo más palpable. Porque si las revoluciones son solo la gran revolución francesa de 1789, que no fue la única, o la gran revolución rusa de octubre del 17, que tampoco fue la única, digamos, había estado la de 1905, la de febrero del 17. Entonces, claro, el concepto queda alojado en los libros de historia y no pareciera tener mucho que ver con nuestra vida cotidiana y nuestras luchas. Lo interesante es que si uno va a la definición del diccionario, revuelta y revolución son casi sinónimos, ¿no? Revolución es acción y efecto de revolver o revolverse. Sublevación o levantamiento popular, que es lo que hubo acá, digamos, hace 4 años. Y en la tercera acepción RAE, Real Academia, eso ya lo dice anti-española, la tercera acepción es cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. Entonces, pareciera que esa última acepción se come al resto, como que finalmente solo hablamos de revolución cuando se produce un cambio perceptible, sobre todo en la estructura política de la dominación. A mí no me cabe duda, por ejemplo, que si se hubiera logrado hacer caer a Piñera, que estuvo a punto, creo yo, mis amigos, no sé si son amigos en realidad, pero gente que conozco más frente a artistas dicen, no, nunca estuvieron tan cerca, el ejército lo iba a aplastar. Yo creo que estuvo al milímetro de caer, y por eso fue el acuerdo del 15 de noviembre, también estuvo a milímetros de que los milicos salieran de nuevo a la calle la noche del 12 de noviembre. Pero no me cabe duda que si hubiera caído Piñera sería más posible entender que eso sí era un tipo de revolución. Pero no, los expertos vienen a poner todo un checklist de requisitos que hay que existir un acontecimiento para ser catalogado como revolución, y ahí esto entonces no entra. Pero bueno, en Wikipedia, por ejemplo, me encontré que se dice en una parte sobre el concepto de revolución, los expertos aún debaten qué puede constituir una revolución y qué no. Porque hay varios ejemplos que uno podría entender que son, que desafían la definición. Chile, Chile tiene una característica bien extraña, y es que se celebra la independencia el 18 de septiembre de 1810, ¿verdad? Y ahí no hubo ninguna independencia, hubo una junta de gobierno porque el rey estaba preso, y entonces era lo que ocurría en las comunidades de acuerdo a ese sistema político. Pero la guerra de independencia vino después, y la declaración de independencia es de 1818. Pero la otra vez llegué a Pico, que está por ahí, al Museo de Historia que hay en la Plaza de Armas, y ahí está la declaración de independencia. Y se refieren al 18 de septiembre de 1810 como una revolución. Y eso es curioso porque, el historiador Luis Vitale, ya fallecido, a quien tuve la suerte de conocer en años finales de su vida, él dice en sus textos, cuando refiere a ese acontecimiento, que no hubo ni siquiera un tumulto de gente en la calle, claro. O sea, no hubo un revolverse de nada, no hubo ninguna sublevación ni nada, pero sí hubo una maniobra que hizo que la clase dominante local empezara a tomar las riendas, independizándose a mediano plazo del reinado de España. Y eso queda como una revolución. ¿Por qué? Porque es posible marcarla en el calendario como tal día ocurrió este evento, y a partir de ahí se generaron ciertos efectos. La revolución rusa de 1905 no triunfó, fue reprimida, pero generó órganos de poder, los soviets o consejos obreros, que después se volvieron a formar en la revolución rusa posterior y también en otros países. España en 1936 se habla de la Revolución Española, pero lo cierto es que fue una reacción popular bastante espontánea ante una sublevación militar fascista. Logra derrotarla en la mayoría del país, pero a partir de ahí el bando republicano conserva las instituciones democráticas burguesas. Los anarquistas, que eran muy fuertes, se adaptan a eso porque entienden que tienen que priorizar la lucha contra el otro bando. Entonces muchos han dicho fue un tremendo alzamiento, hubo algún inicio de transformaciones, pero en rigor no fue una revolución consumada, digamos. La guerra civil impidió la consumación de la revolución. Entonces, primer punto,
para mí, y creo que es importante destacar, es que no solo es revolución la que logra triunfar y crear un nuevo orden, eso es la revolución monumentalizada, digamos, por la historiografía. Revoluciones hay muchas más de lo que creemos, y la mayoría no triunfan, por definición, pero generan cambios, es lo que decían estos autores, digamos, que son espontáneas, fracasan, pero cambian el mundo. También hay que tener en cuenta, bueno, que está esta dinámica, triunfo o derrota, consumación de la revolución o interrupción de una revolución. No sé si se fijaron, ayer el Mercurio, creo que fue ayer o anteayer, sacó un comunicado sobre quiénes podrían estar detrás de estos atentados contra algunas torres de alta tensión que hubo hace poco. Si uno lo lee, el mensaje realmente es súper claro, dice, hay sectores que piensan que el estallido quedó inconcluso. Entonces, yo me incluyo en ese sector, pero la idea es que cualquiera que piense eso podría ser sospechoso de terrorismo, porque entonces va a querer generar acciones para mantener viva la llama. Y eso para mí tiene que ver con esta dinámica de consumación, interrupción. Estos conocidos frente amplistas también dicen cosas como, el otro día escuché una que me impresionó mucho, decía, ¿cómo pretendían derrocar a Piñera después de que vivimos una dictadura de 17 años? Yo decía, ¿cómo vas a comparar un golpe militar orquestado por Estados Unidos con una sublevación popular contra un presidente que por cadena nacional le declaró la guerra al pueblo? No es comparable. Dicen, no, pero es que era poco democrático de derrocarlo. Bueno, incluso en la colonia quedaba claro que el mal gobierno había que derrocarlo. Y ahora no, eso atenta contra los valores de la democracia, etcétera, etcétera. Te lo dicen los mismos demócratas de un edificio de la Moneda que en rigor no es el edificio de la Moneda, es la réplica exacta que hicieron después de hacer la mierda bombardeada con aviones Hawker Hunter. Y esa réplica que está ahí es la Moneda, pero hace unos años una liceana le dibujó una A circulada, el símbolo anarquista, y ella sí se fue detenida. Que bombardearon la Moneda, nunca han juzgado a nadie por haber arrojado bombas desde aviones a la Moneda, pero una niña que va y dibuja el símbolo de la anarquía, ella sí comete un delito. En fin. Otros autores, Félix Guattari con la brasilera Sueli Rolnik, tienen un texto interesante sobre el concepto de revolución donde parten diciendo algo que uno se olvida, pero es un concepto astronómico o físico, digamos, revolución como un movimiento donde vuelve al mismo punto de partida. Los cumpleaños, el año nuevo, todo eso tiene que ver con el movimiento de un astro que vuelve al punto de partida. Y ellos dicen, pero en un punto, cuando el concepto se traslada a lo social y político, cuando el concepto se traslada, se me había olvidado, tengo dos computadores, recuérdenme si no hago el Guattari y Rolnik dicen eso, digamos, que en un punto el concepto de revolución pasa a lo social y político y ahí designa lo contrario, digamos, es algo donde ya no se vuelve al punto de partida. Algo cambia, dice, un proceso que produce historia que acaba con la repetición de las mismas actitudes y de las mismas significaciones. Y por lo mismo dicen que la revolución es procesual o no es revolución. Y dan un muy buen ejemplo, digamos, dicen, cuando después de la Revolución Francesa los niños en las escuelas tenían que memorizar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la revolución ya se había acabado. Yo diría, en el caso de la Revolución Rusa, cuando decidieron, a diferencia de lo que pidió el pobre pelado Lenin, que dijo, cuando muera sepúltenme al lado de la tumba de mi madre, en mi pueblo natal, Stalin y otros decidieron momificarlo y dejarlo exhibido para siempre en la Plaza Roja. Bueno, cuando eso ocurrió, la Revolución Rusa ya no era una revolución, se había transformado. Es una dialéctica en que la revolución exitosa en crear un nuevo orden, en un momento produce una nueva dominación y ya pasa a defenderlo y ya no es revolucionaria, digamos, ya se institucionalizó. Bueno, Guattari y Rolnik insisten en este punto llamando a no monumentalizar el concepto. Otro autor que es chileno, pero vive de fuera, bien interesante, Sergio Villalobos Ruminot, tiene una charla muy interesante. Lo más interesante es que la hizo creo que el 16 de octubre de 2019. Está en YouTube y se llama, ¿cómo se llama?
teoría de la revuelta y revuelta de la teoría. Y ahí él dice algo parecido, dice, la revuelta y la revolución no hay una dicotomía ahí. Dice, lo que pasa es que llamamos revuelta al momento negativo o insurreccional de la revolución, y la revolución que es monumentalizada por la historiografía es la que logra crear un momento positivo de inaugurar un nuevo orden. Dice, y cuando eso ocurre, se llega a olvidar el momento negativo, y por eso se separa. O sea, dice, no, esto no le da para la revolución porque no hizo caer al presidente, no se aprobó la nueva constitución, etcétera, etcétera. Pero la insurrección como revuelta en negativo sí está ahí. Yo creo que es el caso del 2019. Entonces, yo creo que a nosotros nos deja más bien como balance la cuestión de qué es lo que faltó para pasar del momento negativo al momento positivo. Porque finalmente lo que capturó el imaginario de la revuelta, y yo creo que a ustedes también les debe pasar acá, incluso de familiares, compañeros, era la idea de que el cambio social implicaba una hoja de papel. Y ahí uno decía, no, pues resulta que no, pero ahí todos los parientes te miran como, bueno, el anarco de la familia, por supuesto que no va a estar de acuerdo con esto, pero la verdad es que el imaginario de transformación aquí fue que había que hacer una nueva constitución. Y los que no creíamos en eso, éramos poquitos. Yo creo que pasamos ahí en un punto, ahí pasó, en la revuelta misma nunca me había sentido más en mi salsa, digamos, pero apenas empezaron todos a hacer campaña por el apruebo, yo decía, no, esto ya no es lo mío. Entendía, digamos, por qué pasaba, no lo vilipendiaba ni mucho menos, pero decía, también entendía la autocrítica, decía, ¿qué pudimos proponer para no derivar en esto? Porque incluso la idea de las asambleas territoriales, como decía, por supuesto estamos todos de acuerdo, yo en la que participaba era una bastante escéptica con la salida institucional, pero al final terminaron todos votando apruebos y después terminaron todos llamando a votar por Boric, con el pretexto de combatir al fascismo, en fin. Eso podría ser, lo podemos abordar en un rato más, pero como les decía, el concepto de revolución no se ocupa mucho, suena muy alucinado, pero el concepto de contrarrevolución se ocupa más, y yo creo que es interesante explorarlo. Pasa algo parecido, a mí me llama la atención que hablar de proletariado suena alucinado, porque dicen, no, pues ya no existen los obreros de fábrica, de los afiches rusos, ahora es el precariado, otras formas de explotación, o bueno, la crítica feminista que con justa razón dice el marxismo y el anarquismo tradicionales están demasiado concentrados en cierto tipo de trabajo que se producen en cierto tipo de lugar, pero perdían de vista otras formas de explotación, otras formas de dominación, y es cierto, pero no me deja llamar la atención que nadie quiere hablar de proletariado, pero todos hablan de lumpen. Y el concepto completo es lumpen proletariado. Es decir, es imposible entender qué es el lumpen sin hablar de proletariado y entender que hay capas sociales que están por debajo del proletariado. ¿Y qué es eso del lumpen proletariado? Pero no, nadie quiere analizar, se ocupa el lumpen para descalificar y punto. Digamos. El lumpen, los infiltrados, en fin. Con revolución y contrarrevolución pasa algo similar. Y bueno, para aclarar en qué sentido el neoliberalismo es una contrarrevolución, tengo aquí este esquema que creo que estudiarlo a mí hace un año, mientras trabajaba en un libro nuevo que va a salir sobre viejo y nuevo fascismo, pero ahí quería analizar la cuestión de, bueno, hoy en día llamamos fascista hasta a alguien que te cae mal porque te miró feo, digamos. Yo le he dicho fascista a semáforos por no cambiar rápido, al lápiz por dejar de escribir, ¿no? Y en el otro extremo hay quienes dicen, no, fascistas son solo los seguidores de Mussolini y Hitler, son poquitos y se les puede reconocer por su pinta, por su simbología. Yo creo que no, que hay distintos fascismos, no hay uno solo, y que es bueno analizar las distintas acepciones. Pero una cosa que es clara es que el fascismo del siglo XX encarnó una forma típica y muy cruda de contrarrevolución. Y una característica del fascismo histórico, ¿no? El de ahora es distinto, el fascismo postmoderno se ocupa a designar cada cosa. Piensa que se habla hasta de feminazis, por ejemplo. Ecofascismo, distintas acepciones que, claro, dan cuenta de una mayor diversidad, pero el fascismo clásico
no era cualquier, ahora uno dice en la extrema derecha, pero cuando surge el fascismo clásico no quedaba claro qué era, porque imitaba el lenguaje y la estética de los revolucionarios, y eso confundía mucho. Entonces, la contrarrevolución no es solo la reacción contra una revolución producida, ese es el concepto más clásico de Joseph de Maistre, un francés monárquico, reaccionario, pero así a morir, que en 1796 escribe unas reflexiones sobre Francia. Dice que la Revolución Francesa fue lo peor que pudo pasar, la califica incluso de satánica, y dice que se va a restablecer la monarquía. Dice, el restablecimiento de la monarquía, lo que se llama contrarrevolución, dice, no será una revolución contraria, sino lo contrario de la revolución. Es decir, en esta acepción, la contrarrevolución es algo que trata de bloquear, de contener una revolución, pero no es una revolución en sí misma. En cambio, hay un texto donde el profesor Luis Althusser, francés, que era del Partido Comunista, pero tenía una posición un poco más crítica, hace una broma que nunca entendí bien qué tan graciosa es, porque tira una frase que se le atribuye a Maquiavelo, pero después dicen que en realidad es de Mao Zedong, que dice, no se ha insistido lo suficiente en que una contrarrevolución también es una revolución. Eso lo vamos a ver de ahí porque creo que eso es importante en el caso de la contrarrevolución neoliberal. No es solo como que se opone al cambio revolucionario, sino que en cierta forma tiene que hacerse cargo de él y tiene que desviar esas fuerzas en un sentido donde finalmente lo recupera y lo adultera, pero lo usa, digamos, no puede solo oponerse y punto, tiene que transformarlo en otra cosa. Es un sentido que hay otra acepción que tengo ahí que sirve para entenderla, pero bueno. En la teoría marxista me llamó la atención, haciendo esta investigación, que, bueno, Karl Korsch, que es un marxista alemán de los que Lenin llamó enfermedad infantil del comunismo, los comunistas más de ultraizquierda, algo se nos olvida, pero cuando decimos comunista para designar solo a los militantes de la institución, Partido Comunista de Chile o del país que sea, se nos olvida que el comunismo es un movimiento mucho más antiguo, profundo y diverso, digamos. El comunismo es la defensa de la comunidad humana. Y la lucha por el comunismo es la lucha por la sociedad sin clase. Ha adoptado distintas expresiones y cabría preguntarse en qué medida la institución Partido Comunista actual lucha por una sociedad sin clase. Yo creo que se ha transformado más bien en una forma de socialdemocracia de izquierda. Pero no nos concentremos en eso. Por ahora lo que voy es que este marxista herético disidente tiene un texto muy bueno, lamentablemente no traducido al español, que se llama La contrarrevolución fascista. Es penoso, el otro día decía, cualquier voz estructuralista de academia que haya pasado por París le traducen los libros al tiro, pero tenemos libros de valiosos compañeros y compañeras del pasado que no son tan taquillas y no se traducen. Karl Korsch, creo que uno de los marxistas más brillantes que hubo, y se encuentran muy pocos libros de él, básicamente marxismo y filosofía, y creo que pare de contar. Bueno, ahí dice que la teoría de la contrarrevolución es un gran vacío en la teoría marxista, porque la mayoría de los marxistas pensaron que era una fase transitoria, o sea, como tenía la idea más determinista, evolucionista, de que la historia avanzaba hacia la revolución social y el comunismo, o sea, cuando había una contrarrevolución se pensaba que era algo breve y que más bien lo que hacía era inútilmente tratar de detener la marcha de la humanidad hacia el comunismo, así de determinista era el marxismo oficial, es cierto. Yo lo conocí a mis 15 años cuando milité un tiempo en la juventud del comunismo. No mucho, pero sí, no era lo que... Bueno, sobre todo cuando objetaba el libro, porque estáis leyendo literatura desviacionista. Bueno, pensaba que la función intelectual debía ser premiada, no reprimida, pero no era ese el caso. Bueno, él dice, la contrarrevolución se ve como algo que es breve y que más bien juega a favor nuestro, porque va a volver a impulsar al bando revolucionario. Y ese fue el gran error de los comunistas alemanes cuando asciende Hitler. No le dan mucha importancia porque dicen, no, esto solo inaugura el próximo ascenso de nuestro partido.
Y Karl Korsch dice, la idea de que la contrarrevolución no sea breve, sino que inaugure toda una época contrarrevolucionaria, dice, el marxismo no la había ni imaginado. Otro comunista de ultraizquierda, disidente, aunque más fan de Lenin, hay que decir, Amadeo Bordiga, de Italia, en un texto dice lo contrario, dice que el marxismo en gran medida es una ciencia de las contrarrevoluciones, porque dice ha tenido que estudiar dos formas de contrarrevolución: la contrarrevolución feudal contra el surgimiento de la burguesía y el capitalismo, y las contrarrevoluciones burguesas en contra de la revolución proletaria. Y clasifica, dice, hay tres grandes tipos de contrarrevolución. Dice, una derrota total, militar y social a la vez, como las revueltas campesinas de Alemania en 1500 y tanto. Una derrota militar total, pero con victoria social, dice, derrota de Francia en 1815 por parte de la coalición europea. O una victoria militar de la revolución, pero con involución y degeneración de las bases sociales. Pone ahí algunos ejemplos. Solo lo menciono porque es interesante, digamos, es lo que les decía, a veces una revolución parece triunfar monumentalmente, pero en realidad finalmente fracasa, que yo creo que es el caso de la revolución rusa, digamos. Otro marxista alemán disidente, Otto Ruller, dice, triunfó en tanto revolución capitalista, porque finalmente logró imponer la relación social capitalista bajo la dirección del partido, de lo que se quiera, pero fracasó como revolución socialista, dice. Bueno, son matices del análisis que nunca hemos abordado mucho, pero ya acercándonos a esto de los 50 años, hay un autor que murió hace poco, 2023, o sea, poco antes de cumplir 50 años, Mark Fisher murió. Y es un autor interesante porque aplica su marxismo antiautoritario a fenómenos no tan típicos del análisis, sobre todo música, cine, como que, claro, hace la crítica a partir de distintos objetos de la cultura. Y él ha sido bastante, tiene un texto inédito, se publicó cuando ya había muerto, que se llama Comunismo Ácido, curioso nombre, y él dice que, dice que el golpe de Estado chileno del 73, dice, destituye la alternativa socialista y democrática del gobierno de Allende, del proyecto de Unidad Popular, dice que ofrecía una alternativa real tanto al capitalismo tradicional como también al estalinismo, era como otra cosa. Y dice que en ese momento, cuando esto es destruido por el golpe de Estado, se transforma Chile en un laboratorio en el que se ensayaron las medidas que luego se lanzarían en otros centros del neoliberalismo. Básicamente, ¿qué es? La desregulación financiera, apertura de la economía al capital extranjero y privatizaciones. Eso es más o menos sentido común ahora, es decir, el neoliberalismo se experimentó en Chile y después se extendió con la llamada revolución conservadora de Thatcher, Reagan, empezó a extenderse al resto del mundo. Y en este sentido, creo que eso es cierto. Después salió un autor, Rodrigo Castro, que sacó un texto bien raro, decía, el neoliberalismo no nace ni muere en Chile. Yo creo que en efecto no muere en Chile, que era lo que muchos queríamos creer en el 2019, por distintas razones. Es más difícil de matar de lo que hubiéramos imaginado. Pero sí es cierto que si bien teóricamente no surge en Chile, los economistas neoliberales son sobre todo Hayek y otros tipos que venían hablando de esto unas décadas antes, pero en Chile es primera vez que la historia les da la oportunidad de ensayarlo. Luego un golpe de Estado tan feroz que cualquier posibilidad de oponerse a esas medidas era imposible y por eso, digamos, es que en el imaginario global correctamente Chile se ha instalado como la vanguardia o la cobaya del neoliberalismo. Entonces hasta ahí estamos con lo que es el golpe de Estado en sí mismo, pero insisto, la contrarrevolución no solo es represiva y negativa, también tiene un aspecto de recuperación de las energías que está, digamos, conteniendo. Hay otro autor que dice que cuando una revolución social se separa de la revolución política, dice, finalmente la maquinaria capitalista puede integrarla como un nuevo recurso para la acumulación de capital. Que dice eso en italiano, y allá tenía un ejemplo bastante bueno, decía, después del 68 en Italia,
los nuevos jóvenes obreros, digamos, a diferencia de sus padres que se identificaban con el trabajar en una fábrica toda la vida, más bien hacían la crítica del trabajo, trataban de buscar formas de realizarse fuera de la esclavitud salarial. De hecho, cuenta hay un autor que el grito típico de la izquierda obrera italiana era ya es hora, poder al que labora. Y en los 60, 70 se convirtió en ya es hora, trabaja una hora. Esta utopía que está presente en Marx de que finalmente hay que abolir el sistema de trabajo asalariado, porque si la energía y la actividad humana no estuviera puesta al servicio de la acumulación capital, de capital, sino de la satisfacción de necesidades humanas, el tiempo de trabajo bien repartido sería menor. Eso es cierto, pero la ironía de la historia es que el neoliberalismo, la contrarrevolución neoliberal, convierte eso en, bueno, ¿no te gusta trabajar toda la vida con contrato fijo en una fábrica? Aquí tenemos entonces la precarización laboral. Es como una respuesta a esas demandas, pero quitándole el sentido comunista o anticapitalista y satisfaciéndola dentro de la relación social capitalista y presentando eso como una transformación. Quizás un poco lo que ocurre ahora, no es mi campo, no lo he analizado en detalle, pero mientras algunos celebran lo de las 40 horas, otros dicen, bueno, es la manera en que finalmente se impone la flexibilización laboral, pero como si fuera una bandera de lucha de la izquierda, y lo plantean como si fuera una victoria y en realidad es una derrota. Bueno, esto se relaciona con lo que les venía diciendo hace un rato y que creo que está súper bien expresado por otro italiano, Paolo Virno, un protagonista de todo el movimiento de los 70, y tiene un texto que se llama, con el título en inglés, Do You Remember Counter-Revolution? ¿Te acuerdas de la contrarrevolución? Y ahí dice que la contrarrevolución no debe entenderse solo como una represión violenta, aunque ese aspecto está, nunca falta. Dice, no es una simple restauración del antiguo régimen resquebrajado por conflicto y revuelta, sino, dice, es literalmente una revolución a la inversa, que al igual que su opuesto simétrico no deja nada intacto. Yo creo que eso es clave en la comprensión de lo que hizo la dictadura chilena, y la izquierda chilena se demoró bastante en darse cuenta de eso. No solo la izquierda, digamos, es bastante conocido el cuento que es cierto de que Patricio Aylwin llamó a los soldados y la democracia cristiana esperó 3 años que los milicos le pasaran el poder a ellos. Y recién en el 76, cuando se dieron cuenta que la dictadura tenía otros planes, que no era una contrarrevolución breve para restaurar el orden y punto, sino que estaba haciendo una transformación más profunda, ahí los demócratas cristianos, entre comillas, se pasaron a la oposición, se acordaron de que eran demócratas y que no podían apoyar una dictadura, en fin. Luego les mataron a Frey y, en fin. La izquierda también tuvo algunos problemas en entender que la dictadura chilena no estaba sencillamente restaurando el orden, sino que se iba a aprovechar el momento para estructurar otra cosa. Y que era lo que ahora nos parece claro, que éramos el laboratorio del neoliberalismo, no era para nada evidente en ese momento. Fischer de nuevo dice que el neoliberalismo, dice, hay que entenderlo, y el golpe del 73 en Chile, dice, hay que ir más allá de la lógica de la Guerra Fría, donde la izquierda tradicional lo entiende, digamos, el bloque capitalista contra el bloque socialista, y que Chile, como dijo Kissinger, se está volviendo comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo, y eso hay que pararlo. Fischer dice que el verdadero objetivo de la contrarrevolución neoliberal, dice, era impedir, dice, la posibilidad de un mundo que sea libre. Fue el agente principal de la defensa de la civilización capitalista contra el fantasma de un mundo que puede ser libre, citando ahí a Marcuse. Y por eso dice, el neoliberalismo se entiende mejor si lo pensamos como un proyecto orientado a la destrucción de los experimentos de socialismo democrático, Allende, y comunismo libertario que afloraban a finales de los 60 y principios de los 70, al punto de volverlos impensables. La imagen del comunismo libertario para mí es importante porque entronca con lo que les decía, digamos, el comunismo no debería estar reducido a bolchevismo y estalinismo, sino que a la emancipación humana en general, la idea de la comuna.
Y en los 60 y los 70 eso se volvió a experimentar desde, hoy en día uno se ríe de eso, pero incluso las comunas hippies del primer momento tenían una intencionalidad subjetiva anticapitalista que luego fue recuperada y transformada en un payaseo, o toda esta lectura de mayo del 78 como Revolución de las Flores o revuelta estudiantil. Son mecanismos para perder de vista que era una revuelta global mucho más profunda. Pero en fin, Fischer habla de que el efecto cultural de largo plazo, ideológico de largo plazo que tuvo esta contrarrevolución de los 70 es lo que él llama realismo capitalista. Y yo creo que es bien profundo y terrible porque él dice la aceptación resignada de que ya no hay alternativa al capitalismo. El otro día leía a unos columnistas que, bueno, como está de moda criticar al gobierno con justa razón, yo creo nosotros lo criticamos desde nuestras posiciones de izquierda, anticapitalista y antiautoritaria, digamos, otros lo critican desde otras posiciones. Y no me acuerdo qué columnista decía, la izquierda tiene que aceptar que el capitalismo nunca se va a acabar. O sea, vaya, si hay pensamiento mágico en ese, digamos. El capitalismo es eterno. Pero en fin, digamos, la idea acepta que el capitalismo no se va a acabar y entonces lo único que pueden hacer es reformarlo un poco. Eso para Fischer es un efecto de esta contrarrevolución que se toma la conciencia y te instala esa idea. Margaret Thatcher decía en un momento, no hay alternativas, no hay alternativas, incluso yo voy a decir, la sociedad no existe. Al neoliberalismo somos todos individuos que actuamos como consumidores, inversionistas, tomando las mejores decisiones en cada momento de nuestra vida como si fuéramos parte de los movimientos del capital. Y en la izquierda mucha gente hoy se conforma con ser antiimperialista o antifascista, pero ya no habla de capitalismo. Como el concepto de capitalismo quedó como suprimido porque el solo hecho de mencionarlo te pone en el bando de los delirantes. Y bueno, el capitalismo neoliberal, ¿qué es en rigor? Se ha discutido y hay un texto que imprimí para releer porque no lo veía hace mucho tiempo, pero creo que es recomendable si lo pueden ver. Está en CIPER y no conozco, creo un tipo que estudia cosas de economía, José Osandón. No creo que sea pariente o tal vez sí, no sé, quién sabe. Y se llama Abajo el neoliberalismo, pero ¿qué es el neoliberalismo? Y ahí lo resume muy bien porque dice que hablamos del neoliberalismo en 5 grandes sentidos, todos, digamos, adecuados. Dice, primero, el capitalismo post-1973, es decir, coincide con esta idea de que la respuesta del manto capitalista global a los 60, inaugurada en Chile con el golpe de Estado, es lo que genera una forma de capitalismo que es la actual. Y esto es clave porque uno podría decir, bueno, ¿podemos acabar con el neoliberalismo manteniendo el capitalismo? ¿Adoptar el modelo chino? No sé, quizás es posible, digamos, pero en nuestro contexto yo creo que el neoliberalismo va a ser capitalismo en nuestra época. Yo no veo cómo separar mucho. Y creo que la experiencia de los últimos 4 años pasa, digamos. Pensamos, yo emocionaba ver el lienzo en Plaza Dignidad que decía el neoliberalismo nació y morirá en Chile. Bueno, y aquí está. Lo que murió fueron otras cosas, digamos. El gobierno, el Frente Amplio, democracia viva, qué buen nombre. Viva. Pero en un sentido el neoliberalismo es el capitalismo de nuestra época y entonces visto así, esto es importante, no es un modelo, porque muchos izquierdistas, sobre todo en la época del Foro Social Mundial, se volvieron neo-keynesianos. O sea, la forma de acabar con el neoliberalismo es volver al estado de bienestar del siglo XX. Pero yo creo que si el capitalismo hay algo que nunca hace es retroceder. El capitalismo solo avanza. Avanza sobre nosotros, sobre la tierra, sobre los animales, el planeta, pero no retrocede. Entonces, que tu perspectiva estratégica sea tratar de volver a la respuesta que se hubo, digamos, a la crisis en algún momento del siglo XX, no es muy realista, en verdad. Otra acepción dice, el neoliberalismo, esta la más típica, describe una forma específica de gobierno de los problemas sociales que usa al mercado como modelo. Y ahí es donde Osandón dice que eso es en rigor lo del
neoliberalismo, que no siempre queda claro. Yo a veces pienso, ¿por qué le decimos neoliberales? Son más conservadores que otra cosa en algún punto. O el liberalismo clásico no es muy represivo, por ejemplo. Los neoliberales son fascistas en ese sentido, son neofascistas en ese sentido. Y bueno, aquí dice que lo neo se refiere precisamente a lo que se le exige al gobierno. Dice, es una nueva forma de gobernar y entender los problemas colectivos, y el concepto clave en el pensamiento neoliberal es el mercado. La transición del liberalismo clásico al nuevo liberalismo, que sería el origen del neoliberal, es que se abandona la idea de que el rol de los gobiernos es simplemente dejar que los mercados existentes funcionen. Desde la perspectiva neoliberal, el gobierno debe crear activamente las condiciones para el desarrollo de nuevos mercados. Y pone como ejemplo de cómo se implementó el neoliberalismo en Chile la educación escolar. Dice, según Milton Friedman, la educación pública es siempre mala e ineficiente. No es que él haya estudiado cuando las escuelas funcionan bien o mal, sino que es una cuestión básica. Entonces, funcionaría mucho mejor con el sistema, dice el voucher, el instrumento de política pública que cambia cómo se distribuyen los recursos del sistema escolar. Los vouchers son las familias, mediante la elección de escuelas, las que deciden dónde gastar los fondos públicos. Las escuelas, por su parte, pasan a ser vistas como organizaciones que deben competir unas con otras para atraer estudiantes. Eso es, bueno, más que claro en la crisis de la educación. En el caso chileno, yo agregaría que ese mismo modelo, pero más sin esto, se aplicó en el Sename. El Sename se crea en el 79 y ya a principios de los 80 lo neoliberalizan inventando un sistema particularmente siniestro donde el Estado no atiende directamente a los niños, sino que crea un sistema de subvenciones para que empresas, corporaciones privadas reciban una cantidad de plata por niño día de atención y priorizando la atención en régimen cerrado. Y eso genera en los 80 y también en los 90 un aumento. En esa época había más niños en los hogares del Sename, en las cárceles del Sename, que adultos en las cárceles de adultos. Y eso generado por un sistema de incentivo a la internación y formas de atención que precisamente era el sistema del voucher, pero aplicado a la infancia en riesgo social. Otra de las acepciones que él señala, que es bien clave, dice que el neoliberalismo es también, dice, una red de producción de conocimiento. La red que construyó a, dice, el experto ignorante y a los llamados think tank, los centros de pensamiento. Pone varios ejemplos como Libertad de Desarrollo y otros. Dice que en dictadura todos estos Chicago Boys que habían estudiado con este convenio entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago se presentaban como expertos en un montón de cosas que realmente no lo eran. Pero lo importante era esta autoridad que se atribuía. Los economistas inventaron la figura del experto ignorante. Se presenta como científico, pero no hace ciencia. Es un científico que no cree en la necesidad de investigar, pues no cree que la realidad empírica pueda contrastar lo que asume como dogma. Y esto es clave pensando también en democracia viva y otras funciones. Dice que la izquierda, en vez de poner en cuestión esa figura, la imitó y empezó a crear sus propios centros de pensamiento como sitio de producción de conocimiento válido, copiando la estrategia. Y hoy el ejemplo que él no señala, pero que yo recuerdo muy bien, es la Fundación Paz Ciudadana. Cuando la crean, no tenían ningún criminólogo, casi ningún abogado, era solo un centro de pensamiento dedicado a convertir el miedo a la delincuencia en un negocio. No sé si recuerdan los más viejos de los asistentes que en los 90 hacían un montón de spots donde salía como, por ejemplo, una imagen de un callejón con un poste y alguien tratando de apedrear la luz y con una voz en off decía: sí, cabrón, rómpelo nomás, los delincuentes también necesitamos una ayudita. Importaron, pero no lo inventaron ellos, el perro Don Kraft, ¿lo recuerdan? Sí. Ese perro era gringo, se llamaba Mac Groove y tenía los dientes más furiosos. Pero compraron la licencia y le hicieron un, ¿cómo se llama? Grupo focal, no sé, pero se lo mostraron a unos niños chilenos y encontraron que era muy agresivo con los colmillos, entonces lo dejaron como una mezcla de Mac Groove con el inspector Gadget, con la ropita y todo. Y bueno, Don Kraft
pero se hacían folletos que se distribuían gratuitamente en las farmacias, en los supermercados, que estaban destinados a los niños. Y bueno, conocimiento criminológico no tenían. Era una red publicitaria para generar miedo. Y lo que nadie te dice, porque toda la gente de la concertación que se llamaba Paz Ciudadana es la derecha. De hecho, la crean después de que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez secuestra al hijo de Agustín Eduardo. Y ahí dicen, no, hay que dar una respuesta a todos los sectores contra la delincuencia, y en Paz Ciudadana está desde el inicio la concertación y la derecha, y el mundo de la cultura con el fallecido Nemesio Antunes, apodado el Corcho, creo, no sé si porque era bueno Patrago, pero parece que siempre quedaba flotando en cualquier marea, no se hundía abajo. Y ahí fue la ocasión de demostrar que incluso podía participar como artista en una cuestión donde debiera haber penalista y criminólogo, en fin. Pero Paz Ciudadana logró cambiar totalmente el panorama de la política pública en materia de seguridad en Chile. Y cuando Joaquín Lavín estuvo a punto de derrotar a Ricardo Lagos en las elecciones, Ricardo Lagos tuvo que decir en el foro, dijo, yo firmo todo lo que dice Paz Ciudadana. Y 33 días después de asumir, se fotografió con el perro Don Graff en la Plaza de Armas. Fue épico. En fin, ese tipo de producción de conocimientos que ahora en todos los platos dominan, las encuestas, los expertos, eso es parte de la expresión ideológica del neoliberalismo. Insisto, en ese texto está súper bien explicado. Y aquí ya no sé cómo estamos de tiempo, no he pensado en términos de tiempo, pero 8:12, bueno, queda un poco ya. La cuestión de que me gustaría hacer el vínculo entre esto y la cuestión del neofascismo o el ascenso de las nuevas derechas radicales que estamos presenciando en todo el mundo, sobre todo a partir de la crisis financiera del 2008. Digamos. La respuesta ha sido un crecimiento ya no de la izquierda radical, que prácticamente perdió su razón de ser al abandonar la lucha de clases y adoptar puras perspectivas postmodernas. Entonces es la nueva extrema derecha la que está cumpliendo el rol de canalizar un descontento popular con el neoliberalismo, lo cual es una paradoja inmensa que estamos viviendo. En el caso chileno se ha discutido esto, digamos, ¿qué era la dictadura? Nosotros siempre dijimos fascista, o facho al que apoyaba la dictadura. Hoy en día le decimos facho a cualquier persona de derecha. Pero bueno, cuando yo era chico había otro concepto que finalmente se olvidó, los de más edad lo pueden recordar, el del momio. El momio era distinto del facho. El momio es sencillamente un reaccionario conservador, no quiere cambios. El fascista, por lo menos el fascista histórico, como les decía al inicio, Mussolini tenía una retórica anticapitalista. Hitler también. De hecho, muchos dicen que encuentran que lo del nacionalsocialismo es solo un fraude de etiquetas, no que iban a ser socialistas. Pero lo cierto es que el fascismo histórico, ideológicamente, es la mezcla de un nacionalismo radical con un socialismo reaccionario que sí existe, digamos. Incluso Marx, en el Manifiesto Comunista, hay un capítulo que se llama Literatura Socialista y Comunista y analiza distintos tipos de socialismo y comunismo ya existentes ahí en 1847 y habla de formas reaccionarias de socialismo, pequeño burguesas por lo general. Y bueno, el fascismo histórico, en efecto, tiene un componente que yo creo que no siempre tiene la derecha radical, que es al menos una jerga anticapitalista. Está presente, por ejemplo, en los socialpatriotas, pero no en los republicanos. En el caso de la dictadura chilena, uno podría preguntarse, ¿era fascista o no? ¿O en qué sentido? ¿Qué sentido? Por un lado, tenía una conexión neofascista clara, que no se conoce mucho, pero bueno, la foto que está ahí es de cuando Pinochet fue al funeral de Francisco Franco y está siendo saludado por los falangistas con el saludo, digamos, fascista. Hermosa fotografía para lo que es. Ahora los fachos están de moda decir, no, si el fascismo es de izquierda. Bueno, ahí está. Falangistas saludando a Pinochet en el funeral de Franco, pero ya antes de eso, agentes de la dictadura de Pinochet, instalados en España, se habían contactado con neofascistas italianos del grupo Vanguardia Nacional. El partido oficial neofascista en Italia era el Movimiento Social Italiano, en el cual militó Giorgia Meloni, la actual gobernante.
Bueno, los de vanguardia nacional descontaban amarillo al movimiento social italiano porque no hacía acciones armadas. Los fascistas, los neofascistas en Italia en esa época hicieron mucho de lo que llaman propaganda negra o bandera falsa. Hicieron atentados mortíferos pensados para que se le echara la culpa a los anarquistas. Y bueno, algunos de esos que tuvieron que arrancar de Italia estaban en España y el régimen de Pinochet y los contactos les encargaron el atentado contra Bernardo Leighton y después se lo trajeron a Chile. Y en Chile trabajaron en distintas cosas que están más o menos investigadas, en espionaje con Perú, después tenían que establecer relaciones con Libia, se pensaba que era un país que quedaba fuera como de los dos grandes bloques. Y hay una anécdota muy interesante que dicen que bueno, estos italianos neofascistas eran tan pedantes, de su jefe era Stefano Della Chiao. Hay un libro sobre él que se llama El Cóndor Negro. Bueno, cuando se reunieron con fascistas chilenos, que en efecto los fascistas chilenos que quedaban, Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, Erwin Robertson, el que dirige esta revista Ciudad de los Césares hasta el día de hoy, y todo ese tipo de fascistas puros, no momios, digamos, fascistas de verdad, se reúnen con los italianos y se llevan bastante mal. De hecho, Robertson, insisto, el fascista que se precia tal se la da de anticapitalista, por eso confunde. Dicen que Robertson le dijo a Della Chiao qué tiene que ver el pensamiento de Mussolini con el gobierno capitalista más sucio que hemos conocido, que es el gobierno de Pinochet. Él ya no lo apoyaba, digamos. Y Della Chiao le dice, no, camarada, estás equivocado, este gobierno está tácticamente ajustándose, pero no es capitalista, en fin. A lo que voy es que esa conexión fascista existe, pero los sectores más fascistas que habían estado a favor del golpe de Estado y que tenían mucha influencia en las Fuerzas Armadas, el nacionalismo radical chileno nunca fue numeroso, pero lograba intervenir en el sujeto colectivo que eran las Fuerzas Armadas. Con eso no necesitaban una masividad militante. Esos sectores no apoyaron el giro neoliberal de la dictadura, porque en el discurso lo que querían era un Estado fuerte, una política, digamos, soberanista, y la dictadura militar chilena, pese a su elemento neofascista, finalmente se vendió a Washington, a los Chicago Boys, aplicó políticas neoliberales. Y bueno, siempre me llamó la atención que hay un libro que se llama Los hijos de Pinochet, y analizan entre otros a Pablo Rodríguez Grez, colega mío y era profesor de la Chile, está hace unos años. Dice que cuando Pinochet perdió el plebiscito del 88 y todavía no sabían bien si iban a reconocer o no el resultado, la Lucía llamó a Pablo Rodríguez a la moneda. Pablo Rodríguez, que había sido el dirigente de Frente Nacionalista Patria y Libertad, y que en efecto tenía una influencia del fascismo español corporativista, llega y le dice a Pinochet, dice, miren, ustedes pongan lo que hay que hacer, pero los nacionalistas, que nos dedicamos a hacer el trabajo sucio mientras los gremialistas se enriquecían, estamos dispuestos a volver a hacerlo de nuevo. Y es verdad que parte de Patria y Libertad y de los grupos fascistas pasaron directo a la DINA, tal como estos fascistas italianos, pero no estaban de acuerdo con el rumbo y la política que tomó la dictadura, que era neoliberal. Ahora, ahí también hay un mito, los Tere Marinovich, todo ese tipo de sujetos dicen eso, dicen, no, el fascismo es de izquierda, por algo se llamaba nacionalsocialismo, ese es su gran argumento, digamos. Y ellos como se consideran liberales, neoliberales o liberales a ultranza, los Kaiser, todo ese tipo de personas que a todo esto acaban de sacar un libro sobre la anarquía. El neoliberalismo adultera todo y está inventado una especie de anarquismo de derecha que llaman anarcocapitalismo. Y lo cual hace 10 años sonaba como una ridiculez, ahora tienen un candidato en Argentina que dice que podría ser una opción para las presidenciales, Javier Milei. Pero claro, es un pseudo-anarquismo que ya no tiene nada que ver con la emancipación humana, ni la lucha frontal contra el capital mediante acción directa, sino que es como lo que Marx llamaba la anarquía del mercado. Y el mismísimo Bakunin, digamos, mi otro abuelo, dice que a la burguesía la anarquía le gusta, pero la quiere para ella sola. Entonces, claro, esto ha generado en este libro, es bien curioso, porque dice anarquismo, una historia, son varios autores, y como que juntan tres colores, digamos, el rojo, el negro, tradicional del anarcocomunismo, anarcosindicalismo, y el amarillo, los anarcocapitalistas.
nacionalistas o ANCA ocupan negro con amarillo. Amarillo sería el color del oro, del libro. Pero bueno, están tratando de hacer en la batalla cultural construir un anarquismo de derecha. Hay que tenerlo en cuenta. Y en parte se basan en esto, en Hayek, en los liberales extremos, pero ellos difunden este mito de que en tanto liberales no podrían ser fascistas, pero lo cierto es que Hayek simpatizó con el régimen nazi. Lo cierto es que los fascistas llegados al poder, Mussolini, Hitler, una vez en el poder abandonaron toda retórica anticapitalista porque llegaron al poder con la venia de los industriales, los terratenientes y la burguesía. De hecho, no sé si han escuchado de La Noche de los Cuchillos Largos, donde un sector del Partido Nacional Socialista elimina a otro, la SS contra la SA. La SA insistía en esa retórica anticapitalista, los otros no, entonces los cortan y más encima tenían el pretexto de que varios en la SA eran abiertamente de orientación homosexual, entonces lo presentan también como una lucha en contra de la degeneración. Bueno, pero Hayek apoyó a los nazis y cuando vino a Chile en el 81 dijo esa hermosa frase, dice, un liberal puro, dice, mi preferencia se inclina a una dictadura liberal y no a una democracia donde todo el liberalismo está ausente. Entonces eso nos lleva a la cuestión de, yo no estoy tan convencido del concepto, pero Villalobos Ruminot, Rodrigo Carmi y otros lo ocupan, dicen que el neoliberalismo es una mutación del fascismo histórico, que ya no necesita, digamos, la forma brutal de violencia que aplica el fascismo clásico, porque es más bien, como dicen Deleuze y Guattari, un microfascismo. Eso no alcanzamos a explicarle mucho, pero yo creo que es interesante, es bien interesante. O sea, insisto, yo creo que no todo es fascismo, pero tampoco podemos decir que solo es fascismo lo que se ajusta, digamos, a los tiempos de Mussolini. El fenómeno va mutando. Como dice un autor español, dice, el gen fascista ha mutado y no siempre es fácil reconocerlo. Estos autores dicen eso, dicen, el fascismo histórico, dice, surgió de la decadencia experimentada por la democracia liberal en el contexto de reconfiguración de un capitalismo imperial clásico. En cambio, dice, el fascismo neoliberal forma parte del contexto represivo posterior al 68 y no puede ser explicado sin atender a la reconfiguración del patrón de acumulación, gracias al proceso de globalización contemporáneo flexible y planetariamente integrado, lo que Guattari llamaba el capitalismo mundial integrado. El neoliberalismo sigue, dice Villalobos Ruminot, en Asedios al fascismo, un libro muy interesante, les puedo enviar el PDF para que circule. Dice que busca su fundamento en el descrédito de toda intervención estatal, intenta monopolizar las críticas al totalitarismo, dice que cualquier intervención desde la izquierda sería totalitaria, por eso es que se venden como un pseudo-anarquismo, digamos. Y se resiste a cualquier programa reformista que contradiga su modelo antropológico y su ingeniería social y molecular. Es ahí, justo ahí, dice, donde converge esta antropología reduccionista y utilitaria y una ingeniería social individualista y optimizadora, donde se hacen manifiestas las características distintivas de un tipo particular de fascismo, que sería el fascismo neoliberal. Pasolini también, el poeta y cineasta, alcanzó a hablar de eso en sus escritos corsarios, que eran cartas, básicamente, en los 70, y dice, tiene una que es bien interesante, donde dice, en algunos lugares, como en Chile, se hizo necesario un retorno provisional al fascismo clásico, ¿sí? Pero en el resto del mundo occidental, por lo menos, dice, el nuevo fascismo es lo que los sociólogos llaman alegremente la sociedad de consumo. Y dice que eso va a configurar una verdadera mutación antropológica, porque lo que ahora llamamos el sujeto neoliberal, digamos, tiene el fascismo internalizado. Eso es lo que explica, y ahí Guattari y Deleuze hacen una conexión con Wilhelm Reich, que también había analizado la psicología de masas del fascismo, y dice, el fascismo, la izquierda está errada cuando entiende el fascismo como algo que se le impone a la gente. Dice, el fascismo surge cuando la gente desea su propia represión. Entonces, esta idea, digamos, de que el fascismo ya no necesariamente es el macrofascismo de la dictadura o régimen fascista que uno puede identificar y resistir, sino un fascismo molecular que prolifera por todas partes, es un aporte de estos autores que, insisto,
No es mi tradición de pensamiento exactamente, pero la tengo a la vista porque me parece interesante. Bueno, ahí está la imagen de qué más fascista que eso, digamos, el ritual de Pinochet y los 77 destacados jóvenes en Chacarilla que subieron con antorcha. Y hay una cita de Lazarato. Este libro, que también tengo el PDF disponible, me parece lo más interesante que he leído en el último tiempo. El capital odia a todo el mundo, fascismo o revolución. Él dice que contra el fascismo no hay otra alternativa que retomar estratégicamente la necesidad de la revolución social. Combatirlo desde la democracia no solo no nos sirve, sino que más bien en estos momentos parece alimentarlo, de la democracia representativa, caritativa. Y él insiste, hace una crítica fuerte a Foucault y todos esos teóricos dominantes del postmodernismo, que dice que invisibilizan el aspecto violento del neoliberalismo, de su violencia fundadora. Bueno, ahí la cita de Lazarato me parece interesante, dice: el nuevo fascismo sería la cara oculta del neoliberalismo, y al revés de lo que se suele creer, no existe una incompatibilidad fundamental entre este fascismo estructural y la democracia capitalista. Al no darnos cuenta de esto, cometemos un doble error político y teórico, porque primero nos centramos solo en la violencia conservadora de la economía, las instituciones, el derecho, la gubernamentalidad, experimentado por primera vez en Chile de Pinochet, y presentamos al capital como un agente de modernización, como una potencia de innovación. O sea, vemos solo el lado productivo del neoliberalismo. Dice que no, que hay que entender su violencia fundadora, el terrorismo de Estado. Y además, dice, el otro error es que olvidamos que el neoliberalismo, dice, era una respuesta a la revolución mundial y su derrota, que son el origen y la causa de la mundialización como respuesta global del capital. La violencia fundadora del neoliberalismo en Chile, ahí hago un contraste entre dos lecturas que se dieron en los 70. El Partido Comunista de Chile intentó, ahí cito a Tomás Mullian, para que no digan que uno el que tiene fobia a algunos sectores. Es que es curioso, yo me acuerdo en los 80, cuando les mencionaba a los militantes de la Jota, como decía, estuve ahí un tiempo. Después supe que el Partido Comunista Argentino había apoyado la dictadura de Videla. Eso es cierto. Cuando yo les decía eso, me decían: ¿de dónde sacaste eso? Pues son mentiras que propaga la CIA, y los trotskistas, que son agentes de la CIA, las difunden. Bueno, lo cierto es que es verdad, el Partido Comunista Argentino apoyó la dictadura de Videla al inicio, porque decían que era más democrático que otros milicos y porque tenía buenos negocios con la Unión Soviética. En Chile, Luis Corvalán, en 77, es decir, cuando estaban siendo masacrados todavía, cuando la sangre todavía corría, dice eso, dice, llama a un reencuentro con los militares democráticos. Dice: pensamos que parte importante de este reencuentro es y debe ser la reconciliación de las Fuerzas Armadas con el pueblo de Chile. Nosotros les tendemos la mano. Entonces entendían que el problema era Pinochet, pero que había que aliarse. Es como el antifascismo más light o de pacotilla, como le dice un amigo. Todos los demócratas tenemos que unirnos en la lucha contra los malos elementos como Pinochet, y el problema no son las Fuerzas Armadas en sí mismas ni nada. Mullian dice que esta caracterización de la dictadura chilena bajo la noción dimitroviana, Dimitrov era uno de los teóricos de la Internacional Comunista ya estabilizada, y inventó, digamos, esta estrategia de los frentes populares, dice que al tratar a la dictadura chilena como fascista y justo, dice, eso evitó captar que el régimen militar realizaba tareas históricas pendientes en el desarrollo del capitalismo chileno. En este sentido, la dictadura fue subvalorada, no se percibió su naturaleza de clase y su papel orgánico. Por el contrario, se le clasificó bajo la categoría de irracional, como si el terror fuera el objetivo y no el instrumento. Al mismo tiempo, la dictadura era sobreestimada, pues al cotejar al régimen militar de fascista, algunos entendieron que se trataba de una dictadura omnipotente, contra cuyo diabólico poderío era imposible luchar. Luego del 86, cuando era el año decisivo, yo llegué a vivir a Santiago, creíamos en realidad que era derrocable ese año, y leí una columna de quien venía también, José Joaquín Brunner, que se titulaba "La dictadura chilena no es derrocable". Pero bueno,
ese podría ser considerado como un doble error, porque claro, al caracterizarla como fascista y punto, se seguía en lo que Kors llama esta idea de fuerza del marxismo de que la contrarrevolución es breve y no cumple ninguna tarea de fondo. Esta era larga y tenía una importancia global. Entonces no se iba a limitar a restablecer el viejo orden, inventó otro orden. Y lo otro es eso, digamos, al tratarla de fascista, uno a veces engrandece al enemigo. Por ejemplo, la campaña de Boris Kast. A mí me llamaba la atención, mucha gente que conozco estaba convencida de que si ganaba Kast, al otro día volvían a los campos de concentración. Y decía, oye, pero va a ganar dentro de las reglas de la democracia y las leyes represivas del Estado policial han seguido ocurriendo, digamos. Perdió Kast y ya teníamos la ley antimarcada, ahora tenemos gatillo fácil, antitoma, encarcelaron a Yaitul con la ley de seguridad del Estado que Boric en la campaña dijo que iba a derogar. Entonces, claro, esta utilización del fascismo como etiqueta sin ponerse a pensar bien qué es lo que está detrás es un problema. El MIR, en cambio, señaló inicialmente que la dictadura era fascista porque estaba promovida por el sector fascista que dominaba los cuerpos oficiales del ejército y por la extrema derecha reaccionaria, para resolver a sangre y fuego la crisis del sistema de dominación. Y es verdad, digamos, todos estos nacionalistas radicales, fascistas, en sentido estricto, tenían revistas, Pisona, Forja, estaban también estos plantas, ¿cómo se llaman?, de fiducia, tradición, familia y propiedad, y la circulación de sus revistas era hacia el ejército. Y a partir de ahí, digamos, también es cierto que personalizamos la dictadura de Pinochet. Pinochet se sumó más o menos a última hora. El verdadero cerebro del golpe era José Toribio Merino. Y todos ellos tenían esta conexión fascista, la conexión ya española e italiana que mencioné. Pero poco después el MIR se dio cuenta de que en realidad esa era una dictadura gorila contrarrevolucionaria, expresión latinoamericana del estado de excepción que aplica siempre el capitalismo cuando se agrava la crisis, y dice que no tendría un carácter propiamente fascista, pues le faltaban elementos del fascismo, clásico al menos. No había un movimiento de masas en permanente estado de movilización, una pequeña burguesía activamente incorporada al régimen, ni un partido fascista que articulara y centralizara la conducción del proceso por la fracción burguesa hegemónica. En realidad dejaron de existir los partidos. Y algo que caracteriza al fascismo histórico es la figura del partido milicia. Eso no existía acá. Entonces, claro, había elementos del fascismo y había elementos que le faltaban para ser fascismo. Bueno, creo que para poder conversar, dar paso a eso, yo había pensado referirme brevemente a ley Nair, ley antitoma. Creo que solo diría, no me voy a meter en eso, solo concluiría diciendo que en efecto en Chile vivimos hace tiempo ya un estado policial. En cierta forma, el estado moderno es un estado de policía. Pero lo que ha ocurrido desde el 90, retorno de la democracia, y estas campañas de inseguridad masiva como Fundación Paz Ciudadana y otros han generado que un fenómeno parece contradictorio al inicio, pero no tanto, porque mucha gente me topo que dice como que la Concertación, el Frente Amplio, todo eso no es izquierda, que es otra derecha. Dicen, no, las dos derechas, que el gobierno de Boris es de derecha. Yo entiendo a qué se refieren, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que la dominación capitalista estatal requiere siempre una pata izquierda y una pata derecha, porque hay cosas que puede hacer la derecha y no puede hacer la izquierda, y viceversa. Y algo que ocurre en esta materia de la política de seguridad es que la izquierda logra aprobar leyes más duras que las que logra hacer la derecha. Parece una paradoja, pero piensen en esto. Cuando fue el primer gobierno de Piñera, se trató de aprobar la ley Kinspeter y no hubo caso, digamos, la gente se oponía. Causaba protesta, antipatía, en fin. Gobernó Bachelet II y aprobó la ley de agenda corta de antidelincuencia que mete muchas de las cosas que quería hacer, mete algo más siniestro que ni siquiera se le ocurrió a Kinspeter, que era el control preventivo de identidad, es decir, autorizar a la policía que controle a quien quiera, sin expresión de motivo en la calle.
Si eso no es fascismo jurídico, como le dicen algunos, no sé qué es. Hay una profesora, ¿cómo se llama? Camila Vergara, tiene algunas entrevistas en Radio Villa Francia donde ocupa ese concepto y dice, hay un fascismo legal, un fascismo jurídico, que curiosamente es propiciado sobre todo por la izquierda. Y ahí está ese ejemplo, digamos, las leyes más duras. En los gobiernos de Piñera la población carcelaria disminuyó. Y en los gobiernos de la concertación solo aumentó. Eso no quiere decir que Piñera sea más progre ni nada, sino que yo creo que en efecto, para las necesidades de la dominación capitalista, hay cuestiones que la izquierda puede hacer, pero esa izquierda. A mí mucha gente me dice, no hay izquierda porque no es anticapitalista. Digo, pero si no toda la izquierda es anticapitalista. El concepto de izquierda, de hecho, cuando surge con la Revolución Francesa, designa a la burguesía revolucionaria y la derecha son los monárquicos de Maistre, ese tipo de gente. 100 años después el concepto se sigue usando, pero cambia y la izquierda pasa a designar más bien a los sectores obreros, populares. Y la burguesía, dado que ya hizo su revolución y ya ejecutó su violencia fundadora, digamos, pasa a aplicar violencia conservadora y ahí pasa a ser la burguesía más bien de derecha. Pero la izquierda puede ser liberal, socialdemócrata, reformista, capitalista. Cuando la gente dice eso no es de izquierda, yo creo que lo que están queriendo decirse no son anticapitalistas ni antiautoritarios, pero bueno, a nosotros siempre nos han dicho mucha izquierda o extrema izquierda. A mí no me molesta, porque en efecto siento que estoy a la izquierda de ellos. La cuestión de derecha e izquierda en un punto es casi topográfica, digamos, sirve para ubicar el mapa conceptual, pero no plantea cuestiones muy de fondo. Para mí es más importante la definición que hizo la compañera Carrió, digamos, somos anticapitalistas, estamos contra el capitalismo, y somos antiautoritarios, digamos. Yo creo que el socialismo y el comunismo, cuando no son antiautoritarios, devienen en regímenes que, a pretexto de combatir la explotación, generan otras formas de dominación. Y por otro lado, los antiautoritarios, cuando no son anticapitalistas, recuerdo una anarquista española hace unos años me decía, pero si la anarquía no hay por qué imponérsela al que no cree en ella, si alguien quiere vivir en el capitalismo está bien. O sea, bueno, en ese punto los anarquistas se vuelven liberales. Tampoco es la idea, creo yo. Pero bueno, con esto de izquierda a derecha, yo entiendo, una cosa es ver cuáles son nuestras posiciones, creo que tienen nombres más precisos que eso, pero en la dinámica de la llamada realpolitik, curioso concepto, porque la verdadera política es la política institucional, estatal, necesitan siempre esa diferenciación. Y entre otras cosas por eso, porque las cosas que proponía la derecha y la gente se oponía, cuando la hace la izquierda ya no hay oposición. Es decir, la derecha le hubiera costado más aprobar el TPP-11, el gobierno de Boric lo aprobó sin problemas. Se pusieron, ¿qué? Nosotros y unos tantos amigos. Boric dijo en su campaña, vamos a derogar la ley de seguridad del Estado y otras leyes represivas. ¿Y qué hizo? Aplicó la ley de seguridad del Estado para encarcelar a los Yaitul y aprobaron la ley de gatillo fácil. Entonces, creo que hay que tener en cuenta eso, digamos. Algunos amigos hablan de la izquierda y la derecha del capital, para dar a entender que están hablando de ese poder. Yo creo que es válido, y qué más claro que, o sea, a mí me llama la atención. La dictadura chilena fue extraordinariamente larga porque duró 17 años, ¿cierto? La Argentina fue mucho más corta, aunque mucho más mortífera. Duró 17 años. A mí se me hicieron eternos. Cuando empezó tenía 2 años, cuando terminó tenía 19. Sí que terminó, yo creo que nunca terminó, se transformó un poco. Y después vinieron los gobiernos de la concertación, y esta, si piensan, es bien curioso. Piñera 1, Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, Bachelet, no, ¿cómo fue? Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, son 16 años, digamos. Es casi el mismo tiempo que tomó la dictadura. Necesitaron alternarse los dos bloques en el poder, la izquierda y la derecha institucional. Y cuando eso se rompe por el estallido, finalmente termina asumiendo los hijos de la izquierda institucional, que a pocos meses de gobernar corrieron a las espaldas y pantalones de sus madres y padres para que los ayuden a gobernar, porque no, parece que solo no podían.
Yo en ese punto alguna vez le discutí a alguien que decía, el Frente Amplio igual expresa algo distinto a la concertación. Eso creía yo, porque es como, es otras posiciones. Y el amigo decía, no, son los hijos de la concerta. Ahora creo que tenía razón él, no yo. Y bueno, y con estas leyes estamos enfrentando solo la síntesis. Ley Naim Retamal, ¿qué hace? Yo creo que es casi un código penal alternativo, porque modifica casi todo. Ahora, un amigo dijo algo bien chistoso, dijo, bueno, tal como en un momento dictaron la ley Cholito para proteger a los perritos callejeros, yo creo que esta ley es como la ley Paquito. Asume que el carabinero es un sujeto tan especial que hay que protegerlo más que a cualquier ciudadano, digamos. Entonces hace algo que es insólito, la legítima defensa, que es una institución pensada no para los agentes del Estado, sino para el ciudadano. Se supone que uno en el Estado moderno renuncia a ejercer la violencia porque para eso está el Estado y sus agentes, para protegerte. Pero ¿qué pasa si viene alguien hacia ti y te quiere agredir? Hay una agresión inminente o ya ejecutándose y uno puede defenderse, el derecho te permite defenderte. Y si en tu defensa lo lesionas o incluso lo matas, es posible argumentar que como era legítima defensa, entonces eso no es delito finalmente. Si alguien te va a matar y tú lo matas, no es desproporcionado. Tú no iniciaste la agresión. Y esa institución entonces tiene esos requisitos desde que se regula en el Código Penal y es bien antiguo. Uno no tiene que provocar la situación, tiene que haber una agresión ilegítima en tu contra y esto es lo más difícil, tu defensa, tu medio de defensa tiene que ser racional. O sea, si un tipo te está agarrando a chuchadas y tú tenías un bat de béisbol que le machacáis la cabeza, eso no es proporcional. Pero si el tipo viene con un cuchillo y tú no tienes otra cosa que un arma de fuego, ahí dispararle no es racional, aunque tu arma sea superior a la de él. Pero eso se discute en juicio. Y está pensado en el ciudadano común, que no es un experto en el uso de armas y que en principio no querría ni defenderse, digamos. Esa exclusión se aplica cuando uno no le queda otra. Por ejemplo, la otra vez un tipo vio que a su papá le querían hacer un portonazo, lo repelieron, los delincuentes salieron arrancando y ellos los persiguieron, encontraron a uno y lo mataron. Eso no es legítima defensa, los tipos quedaron presos. Ahí no están repeliendo una agresión porque los tipos ya, la agresión había sido repelida exitosamente. Entonces, claro, todo eso que se regula en detalle para el ciudadano, ahora lo que se hizo con esta ley es decir que el policía, si actúa ante lo que él estima que es una agresión, hacia él o hacia otra persona, dice, se va a presumir legalmente que es en legítima defensa. Es decir, no tiene que demostrar agresión ilegítima, falta de provocación, racionalidad del medio empleado, se presume legalmente que esas circunstancias concurrieron. Y eso es, creo, incluso no es necesario ser anarcomarxista para criticar eso, bastaría con ser un liberal, digamos, honesto y decir, un Estado de derecho no puede consagrar eso. Porque lo que está haciendo es dar luz verde a violencia institucional con resultados de muerte, de lesiones graves, como ocurrió de inmediato en Llolleo, cuando, lo que dicen siempre, digamos, en una fiscalización vehicular donde la persona trata de evadirse, le disparan y después dicen, sí, es que me quería atropellar. Ocurrió en Llolleo con el joven David Toro, de 19 años, digamos. Ocurrió días después aquí en Coquimbo con Neomar Terán, ciudadano venezolano, que le acababan de pasar una moto para que trabajara como repartidor, estaba legal en Chile, estaba cotizando, tenía pareja, tenía hijos, pero el carabinero dice, no, que cuando le dijimos que parara, no paró y yo pensé que me iba a atropellar. Respuesta, balazo, y la ley Naim Retamal, la ley Paquito, dice que el policía, que aunque sea sospechoso de haber cometido un delito, no se le puede tratar como imputado, sino que como víctima o testigo. No se le puede separar del cargo, se le tiene que seguir pagando su sueldo, salvo que realmente quede claro que cometió un delito, y como se presume que no, eso tiene que probarlo la víctima o su familia, si es que la víctima, digamos, deja de existir por la acción policial.
esa es la ley Naín Retamal en lo esencial, y además hace algo que yo creo, pensando en el compañero que se prefirió quitarse la vida ayer, que seguir soportando la impunidad y la ausencia de reparación. Hay más de 50 personas perdieron un ojo a raíz del estallido, y cerca de, no recuerdo bien, pero entre 200 y 300 no perdieron el ojo, pero la visión quedó afectada, digamos, por el uso de los perdigones. El tipo penal por el cual se estaba investigando y sancionando a estos torturadores y apremiadores era el tipo penal de apremio ilegítimo. La ley de tortura es de noviembre del 2016, es decir, todavía no cumplía 7 años, y consagra como los dos delitos principales tortura, que son los malos tratos más intensos, y apremios ilegítimos, que son residualmente malos tratos que no alcanzan a constituir tortura. No tienen la gravedad o las finalidades propias de la tortura, que son básicamente hacer confesar, coaccionar, en fin. Cuando no tiene esos requisitos es apremio ilegítimo. En Chile hasta ahora hay solo 4 condenas por tortura, se aplica poco, porque tiene penas altas, los jueces les da nervios sancionar a los agentes del Estado con penas tan altas, pero apremio ilegítimo sí se aplicaba bastante. El caso Campillay, hay unos 40 condenas, por lo menos que yo conozca, por apremio ilegítimo, principalmente a carabineros. Y esa ley, ese tipo penal, como les incomodaba mucho, la ley Naín Retamal lo modificó. Y esto sí que es, digamos, criminal, porque la ley se llama así, Naín Retamal, no son los carabineros que murieron ahora en marzo, sino que habían muerto antes y habían quedado presentados esos proyectos de ley que buscaban varias cosas que finalmente se aprobaron, toda esta con impunidad para ellos, pero ninguno de los proyectos se planteaba modificar la figura penal de apremio